bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Hey. Bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben ben a boho gena men den gena men. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Javier Gallego, crudos días, bienvenido a Línea Clara. Crudos días, ¿qué tal estás? Acabamos de escuchar tu programa en directo en honor a 15M. Enhorabuena, Javier. Nada, un placer. La verdad es que para nosotros, como he dicho, es una fecha muy señalada, que nos llena de emociones, pero que no queremos que sea nostálgico, sino de emociones que aún siguen vivas porque el espíritu de aquellos días sigue latiendo en un programa como el nuestro. De hecho, un programa como el nuestro no se entendería si no fuera por el espíritu colaborativo de aquellos momentos. Somos un programa que se hace financiado por sus oyentes, con lo cual nosotros somos 15M, yo creo, puro y duro. Y seguimos pensando que lo que aprendimos en las calles en aquel año 2011 y los que vinieron después, todavía podemos seguir aplicándolo y debemos aplicarlo al día de hoy. Y como se ha dicho en el programa, es que la política y la sociedad actual no se puede entender sin lo que ocurrió entonces, porque cambió de una vez para siempre, tanto el ámbito político como el social. Los partidos de hoy, sus nuevas caras, en realidad provienen también de aquel cambio de mentalidad. Así que, bueno, hemos querido recordarlo, cosa que, por cierto, no están haciendo en muchos medios de comunicación, que por lo visto ya piensan que eso está pasado. Nosotros pensamos que no ha muerto, simplemente se ha ido transformando. Efectivamente, Javier. Hemos escuchado el programa de hoy. ¿Cómo estás llevando eso de hacer radio diario a través de carnecruda.es, a través del diario.es? ¿Cómo está siendo vuestro programa diario, Javier? Pues mucho más intenso de lo habitual, porque claro, la información es tan ingente y hay tanto trabajo que hacer para contarlo que de hecho hemos tenido que multiplicarnos. Hemos duplicado el número de emisiones. Normalmente hacíamos 3 programas a la semana y ahora estamos haciendo 5 de lunes a viernes, y además de una duración mayor. De hecho, hemos pasado de hacer programas de 1 hora y cuarto, 1 hora y media como máximo, a hacer programas de 2 horas, porque es mucha la información que hay que dar. Es verdad que esta crisis golpea en todos los ámbitos y es importante, yo creo, contarlo todo y mirar sobre todo en esos rincones que están más ocultos, que es, digamos, también la vocación que tiene un programa como Carne Cruda. Así que al final estamos trabajando más que nunca. Es cierto que yo he anunciado que a partir de las próximas semanas vamos a empezar la desescalada también para volver a la duración normal y a esa nueva normalidad que dicen, en la que vamos a seguir pendientes de lo que pase, pero también tenemos que empezar a aguantar nuestros recursos porque estamos al borde de la extenuación. Claro. Estás trabajando un montón y Muchísimo. se nota Muchísimo. en la calidad de los programas que estáis haciendo que son una auténtica pasada, y yo supongo y espero que la gente así lo agradezca y lo reconozca. Bueno, yo esto también lo espero. En general, los oyentes que nos escriben, que además lo han hecho en avalancha en estos días, también nos lo dicen, ¿no? Que se nota el amor que le estamos poniendo a cada emisión. Siempre lo hacemos, pero es verdad que momentos como estos son especiales para la radio porque se necesita como nunca un medio que es compañía, que es información, que es inmediatez, y además nosotros formamos una gran familia con nuestros oyentes y de hecho por eso hemos hecho este esfuerzo que además ellos nos han recompensado redoblando pues su apoyo al programa, tanto a través de mensajes como de la financiación en la que ellos cooperan. Y es verdad que estamos siendo muy meticulosos en cada uno de los programas. Yo, de hecho, he recordado varias veces estos días que aquella intensidad que tuvo el 15M la está teniendo estos días para nosotros. Creo que la radio es un medio que vive muy al pie de la calle y que puede contar además con mucha emoción lo que sucede en el día a día, y cuando sucede algo tan convulso como esto, pues la radio es un medio que se muestra muy poderoso para contarlo. Y pues yo creo que imbuidos por la energía de este momento, estamos haciendo programas especialmente elaborados, ¿no? No solo desde el punto de vista del contenido, sino también desde el punto de vista formal, cuidando hasta el último detalle cada canción que entra. Y yo creo que van a ser una buena colección de programas para entender lo que pasó en esta época cuando haya pasado. ¿Cuándo te diste cuenta que querías contar lo que estaba ocurriendo en la sociedad? ¿Querías contarnos a través de la radio lo que estaba ocurriendo? Bueno, eso en realidad no es que tuviera una iluminación un día, ¿no? De esto es lo que yo quiero hacer, pero como conté cuando recibimos el premio Ondas, yo soy un enamorado de la radio porque me amamanté con ella. En mi casa siempre ha estado puesta en todas las habitaciones de la casa. Entonces yo recuerdo, los primeros recuerdos que tengo de mi infancia siempre están asociados a la radio. Cuando mi padre nos llevaba en coche al colegio, la radio siempre estaba puesta. Yo era un enamorado de lo que sonaba por ahí
Y de hecho, mis primeros pinitos radiofónicos son cuando era muy jovencito, yo imitaba a las voces de la radio que narraban los partidos de fútbol. Hacía imitaciones en las que yo, que soy del Atlético de Madrid, siempre conseguía que mi equipo ganase los partidos. En aquella época era poco habitual que el Atleti ganase títulos y yo transformaba la realidad para adaptarla a lo que yo quería creer. Y la hacía narrando partidos de fútbol con la misma fiereza y esa misma intensidad con la que lo hacen los locutores radiofónicos de fútbol, ¿no? Y de hecho conté en ese día del Premio Ondas que creo que aquello tiene que ver con lo que hago hoy. Yo hacía que los perdedores ganasen en aquellos partidos ficticios que yo me inventaba con mi equipo. Y yo he intentado no cambiar la realidad porque no puedo, pero sí ayudar a cambiarla y a que aquellos que normalmente pierden, se sientan ganadores y tengan voz cuando habitualmente no la tienen. Así que de alguna forma creo que ya tenía esa vocación desde muy pequeño. Desde muy pequeño he querido contar historias, desde muy pequeño he pensado que el periodismo era la manera de hacerlo profesionalmente, aparte de la escritura, y es curioso que la radio ya fue lo primero que yo hice, y luego fue de una manera muy natural. Yo era oyente de Radio 3 y pues pensé, ¿dónde me gustaría a mí trabajar? Y al final lo conseguí y tuve que hacer un máster, el máster de Radio Nacional, y pedí prácticas en la emisora y al final pues trabajé en 2 etapas distintas en mi emisora favorita. Estuve primero en el año 2000, que es cuando yo salí de la universidad. Bueno, yo salí en el año 98, después del máster, como te contaba. En el año 1999 empecé a trabajar en Radio 3 haciendo un programa de ficción que se llamaba Especia Melange, y luego años después volví con Carne Cruda. Uh-huh. Estuviste 3 años en Radio 3, del 2009 al 2012. ¿Cómo fue tu experiencia en la radio pública? Bueno, como te decía, en realidad yo tenía Sí. una experiencia que es mucho menos conocida, anterior. Sí. Mi experiencia en ambas épocas, en mi caso, ha sido de descubrimiento, de experimentación, de búsqueda y sobre todo en la segunda etapa de una enorme libertad para hacerlo, para experimentar, ¿no? Y para contar lo que yo quería contar. Porque yo tuve un apoyo absoluto por parte de Lara López, que era entonces la directora de Radio 3, y hasta que a mí me censuraron, es decir, hasta que se produjo la censura total, yo gocé de absoluta libertad para hacer mi trabajo y de hecho el apoyo y el empuje de quien dirigía la emisora. Y mi experiencia, yo creo mucho en los medios públicos y creo mucho en la radio pública porque creo que permite no tener que jugar siempre al partido de la economía y del beneficio monetario, sino que también puede hacer de servicio público, que es para lo que estamos los medios de comunicación, y los medios públicos, y especialmente Radio Nacional, pues se puede permitir de repente hacer programas sobre cultura, vanguardia, movimientos sociales, como es Carne Cruda, ¿no? Que creo que no podría haber nacido en otra emisora. Una emisora comercial no hubiera tomado un riesgo tan alto con un programa que hablaba de contracultura y de contrainformación, que era muchas veces antisistema y es muchas veces antisistema en su discurso. Es decir, no hubiera tenido cabida en otro medio que no hubiera sido el público. Y el público tiene que apostar por eso. Yo creo que su función no es competir por supuesto que tiene que tener audiencia, pero no competir por buscar programas más masivos y más comerciales, sino por buscar el interés social y el interés público de sus programas. Y en el caso de Carne Cruda es que no se puede entender si no hubiera sido gracias a la radio pública. Pocos meses después de que saliste de la radio pública, os reconocieron con el Ondas en noviembre del 2012. Ya antes hablaste un poco de de lo que dijiste en aquel momento. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bueno, un Ondas a título póstumo, aunque después el programa resucitó. Sí. En parte, de hecho, gracias a ese Ondas, porque llamó la atención el programa del Grupo Prisa, de la cadena SER, y nos recuperaron para la vida, nos dieron oxígeno y ahí nos convertimos en podcast, que es lo que seguimos siendo, es decir, ya no volvimos nunca más a la antena, pero hemos sido un podcast desde entonces. Tuvimos además una sección en la antena así con Ángel Barceló, que entonces dirigía Hora 25.
Si te refieres al momento de la salida de Radio 3 o te refieres al momento del Ondas, ¿qué prefieres que te cuente? Ambas, lo que tú prefieras, Javier. Bueno, la salida de Radio 3 fue muy convulsa, fue inesperada, porque además, ya lo conté entonces, se me había prometido que seguiríamos, y aunque muchos oyentes se temían que el programa fuese cercenado porque otros lo habían sido en Radio Nacional y porque había habido un cambio de dirección, llegó el Partido Popular al poder y además decidió, pues yo creo que acabar con la época de mayor independencia que ha tenido la radiotelevisión pública, porque con Zapatero creo que se consiguió gracias a un cambio de legislación que apartó las manos del gobierno de la radiodifusión pública, ¿no? Y entonces yo creo que ellos fueron años de enorme libertad frente a enormes controles que habían ejercido gobiernos anteriores, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que hay que recordar que el bipartidismo ha utilizado siempre los medios públicos como órgano de propaganda. Y nosotros vivimos ese pequeño oasis, que creo que además fue recompensado por unas audiencias mayoritarias. Radio Nacional pasó de ser una emisora que se estaba hundiendo a ser una emisora que cada vez tenía más oyentes, porque creo que representó lo que tiene que representar un medio público, que es la pluralidad del país en el que estás. Y nosotros, pues creo que representábamos parte de esa pluralidad, dentro de las voces, más en los márgenes. Pero se ve que el partido que gobernaba entonces pues decidió que no podía ser así, porque éramos muy críticos. No lo habíamos sido solo con ellos durante los meses en los que estuvimos coincidiendo con el gobierno del Partido Popular, es que también lo fuimos con el PSOE. El caso es que, bueno, como ya conté entonces, sin aviso previo y de hecho a traición, pues el programa fue cesado de la programación y nos quedamos unos meses sin emisora para hacer el programa. Fue muy traumático, la verdad, porque yo creo que se había hecho un gran trabajo. De hecho, se duplicó la audiencia que teníamos de origen y Carne Cruda se convirtió ya en un pequeño fenómeno, gracias al cual hemos podido sobrevivir más de 11 años después. Es decir, no se podría entender, como antes decía, Carne Cruda sin la radio pública, y gracias a lo que se consiguió entonces hemos conseguido en distintas etapas sobrevivir a la época de la radio privada que vino después y ahora en la independencia con un programa autogestionado y autofinanciado por sus propios oyentes. Que la historia de Carne Cruda, como decías, es convulsa. Primero la salida de Radio 3, posteriormente el Ondas, el posterior fichaje por la cadena SER ya en formato podcast, en el que continuáis ahora, pero ya en el diario.es. ¿Cómo fue esa salida de la cadena SER? También fue polémica. Sí, aunque algo menos. Yo ya también andaba algo saturado y agotado de controversias cada vez que el programa terminaba una etapa, ¿no? Y entonces, digamos que llegamos a un común acuerdo una vez que nos dimos cuenta que en la cadena SER tampoco encajábamos, porque precisamente volvían a estrecharnos digamos, el cauce, y Carne Cruda desbordaba ese cauce y ellos estaban incómodos con algunos de los programas que hacíamos y con la sección de humor que hacíamos en Hora 25, que le resultaba excesivamente ácida y provocadora. Recordemos también que es la época en la que todavía pues el bipartidismo sigue siendo intocable, estaba el anterior rey. Se sucede entonces la llegada de Podemos y la sucesión monárquica. Son momentos de enorme convulsión en los medios tradicionales, en la sociedad y en las instituciones, sobre todo en los pilares de ese sistema que se había mantenido desde la transición, que de repente empiezan a desequilibrarse y a romperse, a resquebrajarse. Y Carne Cruda representa en parte ese espíritu crítico que trata de derribar las columnas del templo. A veces, como le pasa a Sansón, las columnas y el templo nos caen encima, pero hemos conseguido sobrevivir a todo ello. Y bueno, pues al final, lo que te decía, generó en la cadena SER incomodidad, pero pudimos hablarlo de manera caballerosa, que es algo que no ocurrió en Radio 3, donde fuimos apuñalados sin previo aviso. En el caso de la cadena SER, es verdad que no llegamos a un acuerdo de continuidad y nos dimos cuenta que ya habíamos probado tanto la radio pública, que al final está controlada por gobiernos, como la radio privada, que también tiene la mano del poder político, pero al mismo tiempo la mano del poder económico, y que no podíamos entrar. Que un programa como el nuestro, como decía antes, desborda esos cauces. Y la única manera de estar cómodos y poder fluir
es con el cauce muchísimo más amplio que te otorgan tus oyentes. Nosotros, gracias a una y otra etapa, habíamos acumulado el suficiente caudal de oyentes para navegar por nuestra cuenta, y entonces empezamos esta aventura que para mí ha sido, yo creo, lo más satisfactorio y yo diría, no sé, emotivo de toda esta carrera a veces accidentada que hemos tenido, que es montárnoslo por nuestra cuenta. Es decir, hacer el primer programa de este país que se hace con la ayuda de sus oyentes y demostrar que podemos ser independientes, incluso que desde la independencia somos más grandes, porque tenemos una audiencia amplísima y porque yo tengo el equipo ahora más grande que he tenido jamás en ninguna de las etapas anteriores de Carne Cruda. Ahora mismo la audiencia está dando trabajo a 7 personas, aparte de un estudio, redacción y una técnica a tiempo parcial que también está en el programa. Es decir, somos un equipo muy grande y colaboradores, grandes voces y además de medios convencionales y de grandes periódicos que vienen aquí. Es decir, somos un programa muy grande en su alcance y en el equipo que lo forma. Y eso es todo gracias a sus oyentes. Y no había sucedido en España, y como decía al inicio de la entrevista, creo que sin la mirada del 15M que nos permitió pensar que estas cosas eran posibles, esto no se hubiera hecho. Yo no lo hubiera ni siquiera pensado. Probablemente cuando me cesaron de Radio 3 hubiera tirado las armas, pero ya entonces los oyentes propusieron que hiciéramos una colecta pública, un crowdfunding, para buscar dinero. Y surgió la opción de la cadena SER, entonces probamos esa puerta, y eso también, la verdad es que no me arrepiento de ello, creo que nos dio un altavoz muy grande y nos permitió pues también recoger nuevos oyentes que nos han seguido después. Así que entre unas cosas y otras se fue fraguando lo que al final ha terminado siendo la República Independiente de la Radio, que es Carne Cruda. En relación a lo que decías, tu última respuesta, el 15M le cambió el pulso a los medios tradicionales, tanto televisivos como radiofónicos. En ese nicho o en esa ventana entrasteis vosotros, en la cadena SER primero, ahora en el diario.es con gran éxito. Si trascendemos de los medios y vamos a la política o vamos a la sociedad, ¿verdaderamente ha sido tan grande el cambio del 15M? Yo creo que sí, y de hecho recomiendo escuchar el programa de hoy para recordar todos los hitos que tienen que ver con el 15M. Es decir, no solo la reactivación de los movimientos vecinales y los movimientos municipalistas, que fueron fuertes en los años finales de los 70, principios de los 80, pero que la transición acabó laminando porque le resultaban incómodos, y se recuperan y se revitalizan gracias a el 15M, y después todo un movimiento que se ha transformado en mareas de protesta tanto en la educación como en la sanidad, como en muchos campos, como las marchas de la dignidad, recordemos, toda esa reivindicación de derechos, que sigue activa también en las redes y a través de colectivos que se han ido formando a partir de entonces. Y eso por hablar del movimiento social y colectivo, que evidentemente no sigue tan pujante como antes, pero que hay latente. Y en redes sociales se vuelve a movilizar en momentos como este, por ejemplo. Nosotros hemos hecho algún programa dedicado a frenar la curva, que lleva ese mismo espíritu colaborativo para ayudar a la gente que está más golpeada por esta crisis, y que yo creo que va a ser un epicentro de muchos movimientos que vamos a ver en el futuro. Pero es que además, si vamos más arriba y pensamos lo que tú decías en los medios de comunicación o en las instituciones, no se puede entender medios como el diario.es sin aquello, no se puede entender radios independientes como la nuestra sin el 15M, y si nos vamos todavía más arriba, como muy bien ha comentado Juan Luis Sánchez en el programa, es que Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno, no dirigiría el PSOE si no hubiera sido por el 15M. ¿Por qué? Porque se exigió una renovación del Partido Socialista, que eso es absolutamente una reivindicación del 15M. De hecho, la renovación de caras también, tanto en el Partido Popular, Pablo Casado, que no es evidentemente un personaje del 15M, pero que el 15M lo propicia. Es decir, el reconocimiento, incluso, como hemos comentado, no es solo Podemos un partido del 15M, quien bebe directamente de sus raíces, sino también Ciudadanos es una respuesta al 15M por parte de la derecha, por parte de la necesidad que tiene la sociedad de encontrar una derecha más moderna, más joven, que no responda a la ranciedad del Partido Popular. Todo eso que conforma la política de hoy y la manera también que tenemos de entender el mundo, la agenda
pública, la agenda mediática, temas que antes no estaban, ¿no? Como la representatividad democrática, como los bancos, como el rescate ahora mismo a las personas, todo eso viene del 15M. Por supuesto, el 15M viene de experiencias anteriores. El 15M no lo inventa todo, en absoluto. Lo que hace muchas veces es transformar y resignificar luchas sociales de toda la vida, que se van transformando a lo largo del tiempo. Yo creo que si tiene una importancia histórica es porque consigue conjuntar todas esas luchas sociales y darle un nuevo lenguaje, un lenguaje que hoy sigue vigente. El 15M provocó, a mi entender, una ruptura con los partidos tradicionales, superó a la que era la izquierda tradicional y alumbró a nuevos partidos, trajo a nuevas figuras políticas al escenario, como decías, Pedro Sánchez, Pablo Casado, el surgimiento de Ciudadanos, que como bien dices, nace posteriormente al 15M para dar una respuesta desde el liberalismo, desde la derecha. ¿Crees que Juan Luis Sánchez decía que él entendía que en esta crisis volvería a resurgir ese espíritu del 15M? Yo lo relaciono con esa ruptura con los partidos, esa superación de las trincheras a las que a veces nos reducen los partidos. ¿Qué opinas al respecto de esto? Sí, yo tampoco estoy seguro de cómo puede rebrotar un fenómeno como aquel, pero creo que, como te decía, sigue latente, con lo cual sí que podemos ver explosiones de estallidos de acción social y política que tienen que ver con aquello. Evidentemente sí, lo has contado muy bien. El 15M puso en cuestión el sistema de partidos de entonces, ¿no? Y bueno, de hecho desapareció el bipartidismo. Ahora hay la mayor pluralidad que hemos tenido nosotros en el Congreso en la historia de la democracia. Nunca se había visto tantas fuerzas tan diversas, además con el poder también regional, digamos, más representado, no solo por las autonomías más históricamente nacionalistas, sino por otros regionalismos, y luego, al mismo tiempo, tenemos el primer gobierno de coalición con un partido a la izquierda del PSOE en toda la democracia. Es decir, hemos vuelto a lo que sucedió con el Frente Popular en la República, algo que tampoco podría haber pasado sin el 15M. Y es verdad que todo ese sistema se ha puesto en cuestión y se ha resquebrajado. Por supuesto, el sistema es muy poderoso y constantemente va tapando sus grietas con poderosa argamasa. Pero yo creo que todas las crisis hacen que los sistemas precarios o que los sistemas que se van envejeciendo se tambaleen o por lo menos se desequilibren. Y es una buena oportunidad lo que está pasando para que la acción social y la gente que estamos políticamente comprometida no dejemos pasar el momento, ¿no? Tampoco es verdad, como decías el propio Juanlu, ya que le citabas, podemos pensar en grandes utopías, ¿no? Seamos realistas, pero no dejemos de desear precisamente esos horizontes a los que aspiramos, ¿no? Estamos en un momento complicado, políticamente muy complicado, porque han surgido nuevas fuerzas que en realidad vienen muy del pasado, que son esos populismos de ultraderecha tan peligrosos, que además aprovechan precisamente estos momentos de incertidumbre como caldo de cultivo. Y bueno, pues tenemos que, de lo aprendido, tenemos que aplicarlo en el día de hoy para hacerles frente, ¿no? Porque también es una muy buena oportunidad de mejorar la sociedad. Igual no, como decía Juan, no va a acabar el capitalismo, como a algunos por lo menos nos gustaría, pero sí que nos hemos dado cuenta de que el mundo en la dirección en la que iba se está autodestruyendo a una velocidad que no podemos ni siquiera entender ni detener. Y es el momento, en este parón obligado por la pandemia, de que pensemos si podemos vivir en ciudades mejores, si podríamos producir algo menos para dejar de devastar el planeta en el que vivimos, y si podemos hacer unos ecosistemas más habitables, y si podemos cooperar más entre nosotros, y si podemos hacer una política más solidaria, ¿no? Aparte de recuperar lo público. Yo creo que se han puesto en el debate muchas cuestiones en estos días que tienen que ver con el debate que había hace 9 años en el 15M. Y como te digo, no soy futurólogo, pero quiero pensar que somos muchas personas también, y lo hemos visto también en estos días de solidaridad, las que queremos hacer un país mejor y queremos hacer un planeta más habitable. O sea que, bueno, en fin, en esa pelea de fuerzas vamos a estar. El camino
de salida a esta crisis, que ya no solo es sanitaria, con cientos de miles, bueno, decenas de miles de vidas perdidas solo en España, el futuro, el camino, está la solución en una vuelta a la soberanía de los Estados o en más Unión Europea? Uf, qué pregunta complicada. Yo creo que la cooperación internacional, o sea, en una globalización entendida como cooperación, no como competición por la producción desaforada. O sea, se ha visto que ha habido un problema global que ha sido no compartir bien la información y no compartir recursos y competir por ellos, como pasa siempre, porque vivimos en una mentalidad neoliberal a ultranza. Entonces, las soluciones evidentemente pasan, de hecho, la ciencia lo va a necesitar por la cooperación. Es decir, si hay muchos proyectos que están buscando, por ejemplo, una vacuna, ahora es necesario que esos proyectos cooperen y compartan información. Si van luchando por quién se lleva la patente para enriquecerse con ella, pues el problema no se solucionará. Y en ese debate se mueve ahora mismo todo el planeta, ¿no? En los cooperativistas y en los competitivos, ¿no? Entre unos y otros. Yo creo que hay que elegir la vía de la solidaridad y la cooperación entre Estados. La Unión Europea nuevamente a veces vuelve a fallarnos porque no entiende que el nombre de la propia asociación le obliga a la unidad, y muchas veces pues tenemos una Unión Europea muy desunida y de dos velocidades, ¿no? Quizá como estamos viendo que la crisis va a golpear de manera brutal a todos los estados, estamos viendo un ligero viraje de aquellos que se oponen a compartir recursos y ayudar a los más desfavorecidos. Me estoy refiriendo a Alemania especialmente, ¿no? No sé cómo va a suceder, porque ese debate ahora mismo está todavía sin cerrar, pero Europa solo se podrá mantener unida, solo se puede entender si cooperan entre sí los miembros y si los que están más fuertes ayudan a los que son más débiles o los que acaban de recibir un golpe mayor, como es el caso de países como España o Italia en el caso de esta pandemia. Y respecto a los estados, fortalecerse los estados, a mí me preocupa precisamente que estos periodos de incertidumbre, como te decía, revitalicen los nacionalismos ultras, ¿no? Que son la vía al fascismo. Porque al final los discursos simplistas de los salvapatrias lo estamos viendo en España, ¿no? Con estas manifestaciones ridículas en contra del gobierno, pues alentadas por la ultraderecha. Son muy peligrosas porque lo que hacen es resquebrajar a la sociedad, desunirla, atomizarnos, cuando en realidad lo que necesitamos es, como decía antes, la unión de fuerzas, ¿no? O sea, ahora hay que remar todos lo posible en una dirección parecida y trabajar codo con codo y hombro con hombro, ¿no? Y quienes están intentando dinamitar eso con intereses partidistas son muy peligrosos para la democracia, no solo para el gobierno en concreto, sino para la democracia, para el propio sistema. Entonces a mí me preocupa que en caldos de cultivo como este, que se puede parecer a las crisis que generaron el fascismo en los años 30 del siglo pasado, pues se revitalicen esos discursos ultranacionalistas y xenófobos. Y por eso hay que estar muy atento y por eso hay que recordar, pues eso, enseñanzas como las del 15M y de las luchas sociales de toda la vida, que como muy bien tú recordabas antes, se han revitalizado gracias a los últimos años que hemos vivido, ¿no? Donde creo que hemos aprendido a romper con ciertos moldes que nos comprimían. Y es el momento de aplicar todo eso aprendido para capear un temporal como el que nos viene, en el que por lo menos parece que, a diferencia de la crisis anterior, se va a intentar rescatar a las familias y a los trabajadores y trabajadoras, no como ocurrió entonces, que se rescató solo a las instituciones financieras, ¿no? ¿Es suficiente el escudo social que está tejiendo el gobierno de coalición? No sé si es suficiente porque creo que es pronto para decirlo. Por lo menos es necesario, ¿no? Creo que hay mejoras que siempre se pueden hacer, que todo lo que se haga por salvar a los más vulnerables será bienvenido. Yo veo por lo menos el intento de ir en la buena dirección, es decir, todavía soy incapaz de saber, y creo que nadie, si los fondos invertidos serán suficientes para amortiguar el golpe.
pero por lo menos el planteamiento del plan sí me parece favorable, aunque por supuesto tiene mejoras como colectivos sociales le están recordando al gobierno. Es decir, hay algunos que siguen siendo olvidados, como los autónomos, a los que creo que se nos podría dar más ayuda, porque somos siempre los más desasistidos. Creo que también los inquilinos, en un momento además en el que se ha paralizado la actividad económica, deberían ser más protegidos. Sí, creo que hay colectivos que todavía no han recibido la suficiente ayuda y atención por parte del gobierno, por ejemplo la cultura, que está completamente desatendida. En fin, hay muchas mejoras que hacer en ese plan de choque, pero por lo menos va en la buena dirección, la mirada es buena. Lo que hace falta es que se ponga en marcha cuanto antes y veamos si funciona o no. Entre otras cosas, por ejemplo, la renta básica o ese ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables, que esperamos que empiece a fluir a partir del mes que viene, porque ya empieza a ser una emergencia. De hecho, ya vemos colas en las calles de gente que no tiene para comer, gente a lo mejor que viene de la clase trabajadora, que hasta hace poco pues con su sueldo se podía mantener, aunque fuera de forma precaria, y que ahora mismo pues se va a encontrar en la calle, porque a lo mejor no puede pagar el alquiler, porque no tiene para comer, y esa emergencia el gobierno, es su responsabilidad, y un gobierno que se dice progresista y de izquierdas tiene la obligación de ayudar a esas personas. Yo, como digo, creo que va en la buena dirección, pero todavía es pronto para decir si es suficiente. En mi opinión, es mejorable. Seguramente uno de los colectivos que peor lo está pasando, a diario, pues, y hacen bien, los medios transmiten o cuentan lo que están padeciendo, enfermeros, médicos, el colectivo sanitario y otros colectivos de supermercados, etcétera. El que se ve menos es el de los riders. El domingo, precisamente este domingo, leí en el periódico El Mundo un artículo, una fotografía espectacular en este diario sobre los riders, en el que decía en el que los comparaba con esclavos. Es tremenda la situación que están viviendo. Bueno, tremenda situación que viven muchos. Los riders, por supuesto, creo que son uno de los colectivos más golpeados, no tienen reconocimiento de ningún tipo laboral. Viven un fraude de ley, como han dicho ya más de un juez en un tribunal, porque en realidad son falsos autónomos, es decir, están muy mal pagados, trabajan una cantidad de horas inhumana y por unos precios irrisorios, y en eso también creo que la legislación debería atajar la explotación y el esclavismo, ¿no? Y lo mismo pienso de lo que ocurre en el campo español, donde hemos visto imágenes y en nuestro programa hemos contado historias que son realmente intolerables en un país que se dice del primer mundo. Son intolerables en cualquier parte, pero es intolerable que un país como España tenga hacinadas a personas en lugares inhabitables, en condiciones infrahumanas, en ese campo español que luego nos suministra la fruta y la verdura, pero donde no se respetan los mínimos derechos humanos. A la ministra de Trabajo el otro día dijo que iba a enviar inspectores a la zona para certificar que nadie está siendo explotado en estas condiciones y para levantar esos poblados en los que trabajadores sin papeles, aprovechando su indefensión, son maltratados de manera infame. Y bueno, pues parte del campo español se ha levantado, que cómo podían hablarse de eso, que qué vergüenza que les señalasen así, de esa manera. Señores, si ustedes no tienen nada que ocultar, nadie les está señalando nada, pero no se puede permitir la absoluta violación de derechos humanos y las condiciones infrahumanas realmente lamentables en las que hemos visto que están viviendo algunos, por ejemplo, en el campo andaluz, los que recogen la fruta y la verdura allí. Entonces, el gobierno también tiene responsabilidad en esto. Por supuesto, los empresarios que están transgrediendo la ley y que explotan, pues no te digo, pero hay que rescatar. De hecho, creo que ahí podríamos seguir el ejemplo portugués o italiano, que ha regularizado a muchos de los migrantes que estaban aquí sin papeles, que están en la Unión Europea sin papeles, pero que están manteniendo el trabajo en el campo. Y creo que es una buena ocasión. En España está ese debate, se lo han pedido las organizaciones de migrantes, y yo creo que el gobierno debería hacerlo. Porque de hecho, si no, no tendríamos la comida, que luego también eso, las cajeras y los reponedores y reponedoras nos están sirviendo, que los riders nos están llevando a casa. Es decir, lo que se ha visto en esta crisis es que
los que mantienen el sistema, la primera línea de fuego, son profesiones muy precarias en su mayoría y muy indefensas, ¿no? Que no tienen reconocidos ni los mínimos derechos laborales. Y sería el momento de que el reconocimiento vaya mucho más allá de los aplausos en los balcones. Sería el momento de que se reconozcan y se protejan sus derechos y también se reconozca la necesidad de una sanidad pública, porque lo que ha pasado en esta crisis en este país no es solo que nos haya pillado de improviso, es que el sistema ya estaba tan debilitado que un golpe de esta magnitud no lo resistía, porque nos pensábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo, incomparable con ninguna otra, y resulta que sí, que tenemos una muy buena sanidad y unos enormes sanitarios, pero que han ido perdiendo recursos, se han ido perdiendo capacidad, como se ha quedado de manifiesto en esta crisis. Y los aplausos, ya digo, yo lo dije en un artículo, creo que deberían transformarse en puños en alto para defender los derechos tanto de lo público como de las profesiones más vulnerables que han mantenido el tipo durante esta pandemia y esta cuarentena. ¿Ves relación entre la necesidad o la pujanza de los riders, el movimiento de protestas, por llamarlo de algún modo, en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca, y un modelo de sociedad exportado de Estados Unidos e importado en Europa, en España en concreto, basado o que exacerba el individualismo? Bueno, sí que tiene que ver una cosa con la otra. Los que se manifiestan en Núñez de Balboa son los que llaman por teléfono para que les traigan hasta una tuerca con una bicicleta, ¿sabes? Por supuesto que sí. O sea, hay un tipo de sociedad que no se mueve de su casa y que todo lo hace a golpe de teléfono y ordenador, que vive de la explotación de otros ciudadanos. Y eso que se ha llamado la uberización del trabajo, es decir, un montón de precarios haciendo, pues siendo efectivamente bielas y tuercas y tornillos del sistema, totalmente atenazados y exprimidos al máximo, mientras otras personas, bueno, pues viven muy por encima de estos explotados, ¿no? De hecho, creo que tiene que ver con la enorme desigualdad en la que vivimos. Entonces sí que resulta realmente paradójico, ¿no? Que al mismo tiempo que estos riders se manifiestan pidiendo lo mínimo, que es el respeto de unos derechos laborales y un trabajo digno mínimo, pues aquellos que lo tienen todo se están manifestando porque les dejen salir a la calle sin respetar las distancias y porque su libertad está por encima de la libertad de los demás. Sí que creo que tiene que ver, creo que lo has visto bien ahí, una sociedad muy egoísta, a veces muy insolidaria, y esa insolidaridad y egoísmo en las clases altas creo que está mucho más acentuada que en las clases más humildes. Las clases más humildes están más habituadas a cooperar, a compartir, porque se necesitan unas a otras, y las clases altas pues son más individualistas y responden más a el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Que es muy competitivo, en el que yo tengo lo mío y lo que le pase al vecino no me importa. Así que efectivamente son las dos caras de una moneda, ¿no? Unos se manifiestan por derechos y otros se manifiestan por privilegios. Javier, te pregunto por la polémica surgida en las últimas horas en las redes sociales, seguramente también la has seguido. En tu programa, Santi Carrillo, hablando del fin de Rod Deluxe, de la revista Rod Deluxe, hizo unas acusaciones muy fuertes al periodista Víctor Lenore. Respondió en un periódico publicado en el diario.es, y como esto se dio en tu programa Carne Cruda, no sé qué opinión tienes al respecto. Bueno, para mí fue un momento muy incómodo en esa entrevista. Yo no pregunté por Víctor Lenore, sino simplemente comenté un debate que había tenido con él, y se ve que pisé un callo. En este caso, Santi Carrillo, pues tiene muy mala relación con Víctor Lenore, por lo que contó, y le tiene muy baja consideración. A mí me pilló aquello de improviso y no quise ahondar más, como de hecho quedó dicho en el programa. Yo no pensaba que estaba abriendo ese melón. Son debates que tienen que dirimir entre ellos. Santi Carrillo expresó con total libertad lo que piensa, y Víctor Lenore ha encontrado además una tribuna para responderle. De hecho, esa tribuna en el diario.es ha sido un acuerdo también entre Nacho Escolar y yo,
porque a mí Víctor me llamó y al mismo tiempo también se puso en contacto con Nacho, estuvimos hablando Nacho y yo, y me dijo, ¿te parece que publiquemos su respuesta en la tribuna? Me pareció perfecto, porque así de hecho él ejerce su derecho a la réplica, y no tengo mucho más que decir. Ujú. Quiero decir que el trabajo de cada uno habla por cada uno, la respuesta de Víctor está ahí, las críticas de Santi están en nuestro programa, y cada uno que se haga no sé, su propia consideración y se forme una opinión. Creo que es importante que efectivamente cada uno pueda dar su visión, y que Víctor haya podido hacerlo a través de esa tribuna y defenderse, pues también está bien, igual que Santi pues tiene su opinión y el derecho a expresarla, ¿no? Son también, y es verdad, momentos incómodos y cuitas internas. Son dos personas que han trabajado en un mismo medio y que se ve que no han terminado bien. Ujú. A mí, como comprenderás, pues no fue un momento, un plato de gusto. Sobre todo un programa que quería ser un homenaje, no pretendía entrar en esa polémica, ¿no? De hecho la desconocía, no sabía que existía esa mala relación entre ambos. En fin, como cualquier profesión, lo que pasa es que la nuestra es pública y al final pues las peleas y las controversias pues al final acaban siendo de dominio público. Yo creo que lo mejor que puede hacer uno es escuchar las dos versiones si le interesa el tema. Tampoco sé si a lo mejor es una cuestión un poco endogámica para periodistas, ¿no? Pero bueno, quien conozca el periodismo musical sabe quién es Víctor Lenore y sabe quién es Santi Carrillo, y a lo mejor le interesa. A mí la verdad es que si te espero, este tipo de polémicas no me interesa. Mm. Te preguntaba porque el martes vamos a emitir la entrevista que le haremos a Víctor Lenor, el martes a las 10:15 en este podcast, y es justo que te dé la oportunidad Bueno, pues de opinar acerca de este claro. hecho, y igual que lo haré con Víctor Lenore, claro. Sí. Yo a Víctor ya se lo he dicho, que hablé con Nacho y que yo Ujú. estuve a favor de que se publicara la réplica, pues me parece que además está bien que así sea, y encima que se haga en el medio Claro, en el que habían sucedido los hechos, ¿no? claro. No entró en el programa porque ella le había publicado, además la carta es una carta extensa que requiere como muchas especificaciones, y en el caso del programa, sinceramente, yo es que no quería reabrir esa herida, Claro. ni entrar más, ni ahondar en una polémica que, ya te digo, me resulta desagradable. Puedo entender que estas cosas pasen y, en fin, pues todos tenemos nuestros odios, nuestras afinidades y nuestras afecciones. En fin, Así es. mejor que se explique Víctor, que tendrá que dar la explicación que quiera, y como él dice en su tribuna, pues su trabajo habla por él mismo y él se explica, pues ya cada Claro. uno que se haga su opinión. Javier, Creo que es vamos. una cuestión un poco personal. Sí. Javier, vamos terminando la entrevista. Te hago una pregunta un poco personal. Antes hablabas de tu, digamos, pasión por la radio, que es compartida por mí también. Hablabas de que de niño retransmitías partidos de fútbol. Yo también lo hacía, tú con el Atlético. Anda. Y yo te confieso que yo lo hacía con el Deportivo. Y sí, mis padres estaban hasta las narices de mí en la ducha cantando los goles del Deportivo. Claro. Yo creo que esto lo hacíamos muchos niños. Los niños son muy imitativos, ¿no? Sí. Cuando de pequeños imitamos mucho, ¿no? Así aprendemos. Y claro, me hace mucha gracia que compartamos esa pasión. Sí. Y la pregunta a raíz de esto es, Javier, ¿tú escuchas la radio tradicional? ¿O entiendes, bueno, que no te apetece mucho de que tú haces un programa, semanal, 2 veces a la semana, ahora ya diario, y a lo mejor prefieres desconectar y escuchar otro tipo de información o a través de otros medios? No, yo escucho mucho radio tradicional. Es que yo sigo como mis padres, teniendo una radio en cada habitación, y de hecho yo me muevo por mi casa encendiendo y apagando el transistor. Y de hecho por la mañana puedo tener hasta 3 radios encendidas al mismo tiempo, porque me voy moviendo entre la cocina, el baño y el dormitorio. Así que no, yo escucho mucho la radio tradicional por la mañana para informarme, y por la noche también porque me gustan las tertulias, me gusta ver distintas opiniones, incluso me gusta ver la opinión en distintas emisoras. Y luego, por supuesto, soy un apasionado del podcast, porque creo que ha abierto una nueva ventana por la que está entrando muchísimo aire fresco a la radio, nuevos discursos, en algunos casos heredados de la radio tradicional, más antigua, ¿no? Ha vuelto la ficción con más fuerza gracias a los podcasts, y han vuelto temas más
concretos, específicos. Yo creo que se ha multiplicado la oferta, la variedad y los discursos, las historias, que además la radio puede contar también, como decía al principio. La radio es un medio que cuenta muy bien las historias de la gente y el podcast está ahondando en esos formatos, ¿no? Entonces yo soy muy fan de podcast tanto en español como en inglés y los escucho con frecuencia y además suelo estar al tanto de las cosas que van apareciendo porque también me interesa cómo el lenguaje radiofónico va evolucionando. Mm. Sigues, es decir, ¿tienes a alguien como ejemplo, alguien que digas, este periodista es buenísimo, incluso aunque piense diferente a ti, o que haga radio diferente a ti? A ver, bueno, quiero decir, a ver, bueno, yo he tenido muchos mitos radiofónicos. Siempre suelo citar a Verasturi, que era un hombre que a mí me gustaba mucho cómo hablaba, la manera que tiene de conversar de tú a tú y generar un clima y un ambiente en la radio como pocos. También me crié mucho escuchando radio musical y entonces para mí Diego Manrique siempre ha sido un referente. Me gusta la manera que tiene de entender la música y contarla. Que soy de alguno de los popes, vamos, quiero decir que yo, por ejemplo, yo crecí escuchando a Luis del Olmo, que está probablemente en las antípodas ideológicas de donde yo estoy, pero eso es lo que yo escuchaba cuando era niño. Uh-huh. Y escuchaba el Jardín de los Bonsáis y aquellas secciones de humor que tenía con Tip, Cole, con Chumichumes, con Mingote, con un tipo que ahora mismo está ya en la ultraderecha como Alfonso Usía. Me he criado con esas cosas. Bueno, yo escuchaba a Luis del Olmo, que no, ideológicamente no creo que sea nada parecido a mí, pero sí que aprendí un poco, yo creo, de la radio, de esa radio antigua, ¿no? De locutor. Y Iñaki Gabilondo es un tipo al que yo escucho cada mañana y aunque en algunas ocasiones no tengo su mismo pensamiento y puedo confrontar con él y pues, me parece un referente de cómo hacer radio, ¿no? Y luego también pues muchas mujeres, Ángeles Barceló, Pepa Bueno, Gemma Nierga, yo me he criado con las voces de la radio tradicional, es decir, con Julia Otero. Mis referentes yo creo que tiene que ver más con los que te he dicho al inicio, ¿no? Pues Uh-huh. a ver, Asturi era una de esas voces que a mí siempre me hacía imaginarme yo al otro lado del micrófono haciendo exactamente lo mismo que él. Y bueno, las voces de la radio musical que siempre me han acunado desde mi más tierna infancia, ¿no? Yo me crié con Paco Pérez Brián, que tenía un programa en Radio 3 que se llamaba De 4 a 3, que fue donde nació donde empezamos a conocer el movimiento grunge y la música de los 90, y yo soy de esa generación, entonces yo me crié escuchando esa radio, yo escuchaba el programa que tenía que se llamaba De 4 a 3 y yo quería hacer eso mismo. Entonces, por cierto, la radio sí que era muy masculina, como estoy viendo, muchas de las voces eran hombres, ¿no? Pues sí. Ahí estaba, por ejemplo, Lara López, que fue luego mi directora y a la que yo quiero con pasión y que creo que es una grandísima comunicadora de música y una descubridora que a mí me ha hecho conocer artistas y poco accesibles, ¿no? Entonces, bueno, yo me cría con todo eso. Me resulta difícil hablar de un solo gurú. Sí te diría que creo que al final uno es la suma de las voces que lo van componiendo, ¿no? Y a mí me gusta más pensar que es más un coro poliédrico de voces distintas las que al final te van conformando y eso te hace ser una persona, yo creo, más rica en el discurso, ¿no? Y yo siempre he intentado pegar la oreja a todo lo que sucede a mi alrededor para intentar aprender de los mejores. Uh-huh. Terminamos ya, Javier. 2 preguntas. Una muy rápida sobre la radio sobre la radio, los medios y la censura, pero va a ser breve. Sato Díaz en este programa, Sato Díaz en este podcast nos dijo que no había temas prohibidos en España, en la prensa, pero sí hay temas sobre los que es difícil informar. Hizo mención a las supuestas corruptelas que salen ahora a la luz del rey emérito y dijo, no literal, pero algo similar a que si quizá ahora el rey presente hiciese algo similar, quizá tampoco se sabría. No sé si tienes una opinión similar o diferente, o ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay temas de los que no se puede hablar, los que cuesta mucho hablar en la prensa española. Se han roto algunos cotos que estaban prácticamente vedados, pero sigue habiendo mucha dificultad
para informar, por ejemplo, sobre la monarquía y la corona. Creo que lo que dice Sato no va en absoluto desencaminado. Sería difícil hablar de ciertas corruptelas del rey presente. Ya cuesta hacerlo del antiguo rey, que hace mucho que no está al frente de la corona, y sigue habiendo una ley de silencio, y de hecho, cuando medios como el diario.es y algunos de la prensa digital publican las últimas novedades sobre los escándalos que tiene, de sus cuentas en paraísos fiscales, las presiones a Corina, etcétera, etcétera, pues la prensa tradicional, la prensa mayoritaria, en gran parte hace caso omiso y blinda la figura del rey. De hecho, salen muchas veces en su defensa y no hacen lo que tendría que hacer el periodismo, que es investigar. Así que yo creo que sobre todo esa institución es la más protegida en nuestro país, y todo lo que tiene que ver con la institución y lo que la rodea, sigue habiendo, pues casi te diría, una ley del silencio mafiosa, porque las cloacas de este país siguen existiendo, y de hecho yo creo que todo lo que toca las alturas del poder, no solo la monarquía, sino digamos toda la corte que rodea, los que verdaderamente manejan aquí dinero, los que realmente quitan y ponen directores de periódico a dedo, los que realmente tienen la capacidad de presión sobre el poder político, esos que no son tan conocidos, o que si son conocidos conocemos muy poco de ellos, esos siguen siendo intocables. Es decir, es muy difícil publicar cosas sobre personajes como Florentino Pérez, Amancio Ortega o Villarmir. Esa corte de la aristocracia financiera del dinero, esa sigue siendo muy intocable, y yo creo que hay temas que están prácticamente vedados para los medios mayoritarios, y los medios pequeños se arriesgan a su desaparición si meten ahí la mano. Terminamos nuestro programa preguntando a nuestros invitados, a nuestros protagonistas, hoy eres tú, Javier Gallego, por el futuro, por cómo imaginan el futuro. ¿Cómo lo ves, Javier? Yo quiero ser siempre un optimista. Veo un futuro muy incierto, esto es verdad. Me preocupa lo que puede pasar, pero también quiero pensar que podemos mejorar el planeta en el que vivimos y que tenemos que esforzarnos en ello hasta la última gota de nuestra energía, porque nunca mejor dicho, nos va la vida en ello. Creo que nos enfrentamos a un momento de enorme incertidumbre y cambio, y vamos a tener que ser muy inteligentes para navegar esas aguas y no naufragar. Quiero pensar y quiero creer que lo conseguiremos, y en eso debemos esforzarnos todos y todas. Ojalá sea así. Javier Gallego, muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Ha sido un gustazo entrevistarte, la verdad. Igualmente, ha sido un enorme placer hablar contigo. Gracias por tu interés. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Un abrazo. Hoy nos despedimos con un Cualquiera en Cuarentena de Anchor. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Vicos y Apertas. Hace pocos días rechacé un abrazo. Yo y mataría por dormir en tu regazo. A una calle de mi calle están tus brazos, pero eso es mucho si no puedo dar 2 pasos. Estoy echando ron y no se llena el vaso. Igual lo que llenaba eran los lazos. Me he puesto una alarma por si acaso. No pienso faltar ni un solo día para darme aplauso. Y así veo a mis vecinos. Creo que nunca me fijé en ninguno y hoy nos sonreímos, porque las casas ahora son salas de espera y los héroes de Marvel hoy se llaman enfermeras. Valdrá la pena esta cuarentena, solo si cuando se acabe tú sigues estando ahí fuera. La primavera le dio alergia hasta los bares y las manos de mamá por el Skype no son tan suaves. Y otro enfermo grave en la camilla y otro doctor que le sonríe tras la mascarilla. ¿Cómo no creer en las personas si somos capaces de reír por otra en medio de una pesadilla? Y me entristece pensar que cuando esto acabe volveremos a no ver que lo importante es encontrarse, que lo bonito es compartir tiempo con alguien y que la distancia con los tuyos no es tan grande. Prometo visitarte más,
Esa es la frase que retumba en mi mente ahora que no estás. Y sé que ahora no debo mirar atrás, pero estoy aprovechando esta lección para cambiar. La calle está vacía y yo tan lleno. ¿Quién diría que el amor es evitar ver al abuelo? ¿Quién diría que pasado el frío enero me quedaría helado por no ver a los que quiero? Y te guiñaré el ojito por lo menos, pa' que sepas que estoy como tú esquivando este veneno. Es el momento de sonreírle a la cajera. Fuerza a todos desde casa, de un cualquiera en cuarentena.